vía pública. 11 de la noche en punto, día lunes, mes de agosto, ha cambiado todo el panorama, pero seguimos acá al pie del cañón, firmes por supuesto, monitoreando lo que ha pasado en el acontecer nacional, con las lluvias que no cesan. El miércoles, el jueves, llega un nuevo frente que podría nuevamente generar problemas en la zona centro-sur de nuestro país. Pero hay más noticias. Hoy día hubo una que emanó desde la justicia, porque la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesaba en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y ordenó nuevamente su arresto domiciliario total. Esto en el departamento que él mantiene en la ciudad de Viña del Mar. Fue un fallo previo del séptimo juzgado de garantía de Santiago, el que hace solamente 11 días había rebajado la medida cautelar a arresto domiciliario nocturno, pero el Ministerio Público decidió apelar a esta decisión y consiguió que hoy día el Tribunal de Alzada lo revirtiera en un fallo que fue dividido. El plazo de la investigación en esta causa por violación y también por abuso sexual que se sigue en contra de la ex autoridad vence el próximo 14 de agosto. Luego de ello, el Ministerio Público podría presentar acusación y también avanzar hacia la etapa de preparación del juicio oral en contra de la ex autoridad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Mañana martes va a ser un día crucial en el Senado, a pocas horas de que se vote la última parte de la mega reforma. Esta tarde el presidente José Antonio Kast se reunió con los senadores de la UDI que estuvieron en el Palacio de la Moneda y aseguraron que estarán sus votos para aprobar este artículo. Ángela Mejía nos entrega el informe a esta hora. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En la antesala a lo que es la última votación en el Congreso del Proyecto de Reconstrucción Nacional, el gobierno busca asegurar, garantizar los votos para lo que es aprobar el único artículo pendiente que ha generado diferencias en el mundo político, sobre todo para los alcaldes. Esto por la compensación a los municipios por la rebaja de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, que recordemos que la propuesta del Ejecutivo, lo que se vota mañana es justamente dividir esos recursos. El 65% van a ir directos al Fondo Común Municipal y el 35% del restante van directo a cada comuna. Es en ese contexto que hoy a las 8 de la noche llegaron hasta el Palacio de la Moneda los 5 senadores de la UDI para reunirse con el presidente José Antonio Kast, también con el viceministro del Interior y vocero del gobierno Claudio Alvarado. El objetivo de la cita era precisamente alinear los votos de estos senadores, considerando que algunos de ellos habían ya mostrado sus reparos y habían también incluso condicionado su voto frente a compromisos que ellos buscaban para sus regiones. Por ejemplo, el senador Sergio Gaona, también el senador Matías Walker, fueron partes de los senadores que habían pedido, por ejemplo, que se considerara la región de Coquimbo dentro de este proyecto de reconstrucción nacional, o bien que se garantizaran los recursos para la reconstrucción en las zonas afectadas por el temporal. Frente a esto también, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno? Que esos recursos, si bien esta región de Coquimbo no está contemplada en el proyecto de reconstrucción nacional, sí ha dicho el gobierno que estos recursos van a estar disponibles y esto se va a incluir en lo que es el proyecto Ley de Presupuesto 2027. En el caso del senador Walker, él lo dijo de hecho hoy en entrevista con el canal 24 Horas, él espera que el presidente de la República, José Antonio Kast, realice un compromiso por escrito donde quede entonces que van a estar estos recursos disponibles. Volviendo también a lo que es la UDI, en duda también estaba el voto antes del senador Gustavo Sanhueza, quien había pedido también un mecanismo para poder saldar la deuda previsional que tienen algunos trabajadores municipales en el Ñuble. ¿Qué fue lo que le dijo el mandatario frente a esto? Vamos a revisar de inmediato las declaraciones por parte de los senadores terminada la reunión con el presidente de la República. En mi caso, el presidente tomó el tema de lo que está sucediendo con diferentes municipios y eso vamos seguramente a plantearlo, su propuesta dentro de la discusión del presupuesto, que es una de las instancias en que se puede ver. El presidente se hizo cargo de lo que yo planteé, que tiene que ver con la deuda previsional que tienen la gran mayoría de los municipios de nuestro país, pero el presidente también planteó que esto tiene que ser un poco más profundo, que tiene que haber una reforma. La última reforma grande tiene que ver con la Ley de Rentas 2, que obviamente que ya está bastante obsoleta, por lo tanto tenemos que buscar mecanismos que permitan garantizar una buena flujo de recursos hacia los municipios, pero también a la vez que existan mayores responsabilidades para que, por ejemplo, el no pago de las cotizaciones previsionales se pueda evitar en el futuro. El presidente se ha hecho cargo de lo que nosotros habíamos planteado y por lo tanto la UDI va a hablar
va a votar como bancada con una sola votación, que es a favor del proyecto de la indicación para la compensación a los municipios. Yo confío plenamente en la palabra del presidente, yo no necesito documentos por escrito, confío plenamente en lo que nos ha dicho el presidente, y el presidente nos ha señalado claramente que los recursos para la reconstrucción de Coquimbo van a estar. Probablemente mañana se firme un acuerdo o se entregue un protocolo donde se nos señalen algunos detalles, pero a mí me parece que incorporar el financiamiento para la reconstrucción de Coquimbo es una palabra del presidente y yo le creo al presidente. Lo decían ahí los senadores de la UDI, ellos van a respaldar esta iniciativa que, recordemos, el Ejecutivo ha señalado que ya lo que es el corazón de la megareforma está completamente aprobado. Solo falta entonces este artículo que ya finalmente mañana se va a zanjar, y en el caso de que este martes se apruebe, ¿qué es lo que viene para después? Viene la tramitación de los vetos presidenciales. Hasta ahora el gobierno ya ha confirmado 2. Por un lado está el que tiene relación con el veto, el olvido financiero, también el interés sobre el interés, el anatocismo, y podría haber un tercero que todavía no está confirmado, pero que tiene relación con vetar las modificaciones que se harían al pago de 30 días para las pymes. En caso entonces de que se apruebe mañana la megareforma, estos 2 vetos que ya están confirmados van a ingresar el día miércoles. Y aparte está lo que es la revisión por parte del Tribunal Constitucional en cuanto a los artículos que fueron ya impugnados por parte de la oposición. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas noches. Bueno, y seguimos avanzando en este vía pública, la seguridad, uno de los grandes temas que está sobre la mesa. Este fin de semana en el diario El Mercurio, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, propuso y dijo que va a enviar al Congreso el proyecto para crear una agencia que permita enajenar los bienes que son requisados al crimen organizado. De eso y más vamos a conversar de inmediato con Luis Toledo, exfiscal, director además del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Luis, bienvenido, gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, Davor, muchas gracias. Encantado de estar acá. Bueno, ¿cuál es el primer comentario que se puede hacer respecto a esta idea que planteó el ministro de crear una agencia para enajenar los bienes? ¿Te parece que va por el buen camino? Yo creo que es una alternativa muy viable desde el punto de vista de que hoy día no existe ningún órgano que controle y que administre los bienes que son objeto de incautación y comiso. Básicamente la pena de comiso. Piensa tú que la ley se modificó el año 24, creó el comiso ampliado, el comiso, digamos, por anticipación, el comiso sin condena, en fin, y fueron ingresando, van ingresando y van a seguir ingresando a las arcas del fisco una serie de bienes, raíces, dinero, en fin, o vehículos que tienen que realizarse. Hoy día esto está en terreno de nadie, porque o depende de la Corporación Administrativa del Poder Judicial o pasa directamente al fisco. Hay una norma en la ley de drogas que permite que, digamos, insumar a las policías al presupuesto, pero no hay ninguna ley que permita suplementar, digamos, hacer crecer el patrimonio de las policías y por lo tanto yo creo que me parece que es una de las alternativas muy viables crear una agencia independiente o dependiente del ministerio que pueda efectivamente realizar esos bienes, enajenarlos y que esas platas vuelvan al destino que el Estado defina, ya sea para prevención o derechamente para persecución. Ya, y hoy día en la práctica, ¿qué pasa? Cuando vemos las noticias de repente que a una banda le incautan varios vehículos de alta gama, departamentos, hasta mascotas exóticas, dinero, ¿qué pasa con todas esas cosas que se requisan? ¿Quién las custodia? ¿Cuánto tiempo? Es que ese es un tremendo problema, es un problema grande que tiene el Estado. Primero, piensa tú lo que significa custodiar esos bienes. ¿Quién se hace cargo de los inmuebles? ¿Quién paga las contribuciones? ¿Quién paga todo el diseño y en el fondo mantener ese inmueble? ¿Quién paga el mantenimiento de los vehículos? ¿Dónde quedan los vehículos? ¿Tienen que ir a corrales municipales? ¿Quién paga esos corrales municipales? Es al final un problema. Tú le dices a la policía, incaute, ataquemos el patrimonio, vamos por los bitcoins, tampoco está regulado el tema de los bitcoins y las billeteras virtuales. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es necesario... Pero todo eso se requisa y ¿cuándo se puede enajenar? Cuando termina el juicio, cuando vino el juicio oral y las personas son culpables. Cuando se decreta la pena de comiso. El comiso es una pena, es una sanción que junto con la sentencia, así como te imponen 3 años y un día de privación de libertad o 10 años de lo mismo, además se decreta el comiso, es decir, deja de pertenecerte todos estos inmuebles y bienes, qué sé yo, que te incautaron. ¿Y esta agencia actuaría antes? Esta agencia administraría los bienes, esta agencia lo que permitiría, yo no conozco bien el proyecto, pero sí tenemos una propuesta desde la universidad. Nosotros presentamos un texto que está en nuestra página de CESCRO,
En la Universidad de San Sebastián presentamos un texto que son 80 páginas que propone en el fondo cómo se administran el comiso de los bienes incautados. En el fondo es la administración de los bienes del crimen organizado. Y espero que, digamos, también puedan sacar algunas ideas porque está bastante desarrollado el texto ahí. Ya, el ministro Rabat decía en esta entrevista en el diario El Mercurio que con esto se le pega se le pega en el mentón al crimen organizado, le pegan el dinero, en la ruta del dinero, en la billetera de estos narcotraficantes. ¿Esa es la mejor fórmula para tratar de alejar a estas bandas de nuestro país? Sí, mira, es que yo creo que es necesario que la gente lo sepa también. Mira, la ley se modifica el año 24 y recién en febrero del 25 se crea el reglamento, es decir, pasa un año, un poco más de un año, en una especie de interregno. Todavía no existe un solo peso de estos bienes que vayan a las policías o al Ministerio Público en su combate al crimen organizado. Por lo tanto, sí es necesario, totalmente pertinente y hay que sacarlo rápido. Ya, pero golpear por el dinero, por las billeteras a las bandas, esa es la clave en el 2026 para, no sé, eliminarlos o por lo menos echarlos de nuestro país. Y actualizar, piensa tú lo que significó la Operación Tokio, con algunos detenidos, ¿no es cierto?, y que son 78.000 millones de pesos. Piensa tú lo que significa el Clan Chen. Son más de 200 millones de dólares solo en lavado de activos. En Chile, los actores criminales están ganando muchísimo dinero. Y todo ese dinero se está yendo a Colombia, a Venezuela, en fin. Si el Estado puede actuar a tiempo recuperando esos activos, créanme que va a ser bastante más eficiente la persecución. Ya. Luis, como experto en este tema, además como ex fiscal que le tocó desde adentro dirigir una institución, dirigir investigaciones y ver las herramientas que tenía para poder actuar, ¿qué otra ley necesita nuestro país para tener una mayor competencia a la hora de perseguir el crimen organizado? Este es un proyecto de ley, esto de crear la agencia, pero ¿qué más habría que hacer? Yo atacaría principalmente la confianza de las personas en el sentido de darle más confianza a la gente que otorga datos dentro del proceso penal. Es decir, darle una verdadera protección a los testigos y a las víctimas dentro del proceso. Hoy día no existe ninguna garantía. Pero hoy día vemos que de repente aparecen estos teléfonos para hacer denuncias anónimas. Sí, pero en algún momento, si esa persona es individualizable y en la causa no está dentro de asociación criminal o delictiva, es muy posible que la defensa conozca el nombre, el domicilio, y si la defensa lo conoce, de la persona que es testigo o víctima, seguramente lo va a conocer el imputado, sus familiares, y eso genera mucho temor. Una sola amenaza genera un temor que al final la gente ni siquiera colabora. ¿Por qué crees que en algunos casos puede haber bajado las denuncias? Eso no es... Con el nivel de violencia que existe hoy día, no es que estemos actuando mucho mejor en materia de crimen organizado, simplemente que en algunas poblaciones o territorios las personas tienen mucho miedo. Yo trataría de crear un estatuto de protección de testigos más eficiente, pero donde el Estado le garantice a estas personas realmente protección. Y eso es sumamente relevante y se puede crear. ¿Y eso, perdón, siguiendo el modelo de quién? ¿De Estados Unidos? ¿España? Sí, España, por ejemplo. En algunos casos puedes sacar ideas de Estados Unidos de protección de testigos donde la persona pueda y tenga confianza en su sistema criminal, en su sistema de persecución penal. Es decir, yo colaboro y se me va a proteger. Con ciertas condiciones, pero lógicamente se me va a proteger. En tercer lugar, yo diría que una de las cosas que más le falta al proceso penal en general son estándares, yo diría cifras estandarizadas. Es decir, exigirle, pero lo mismo, saber cuántas sentencias condenatorias, cuánto tiempo se demoraron en la persecución, cuán peligrosa era la banda criminal, qué nivel de estamento tenía la persona que detuvimos. Todo eso se puede medir con indicadores transversales para policías, fiscalía, incluso para el Poder Judicial. Los tiempos de condena hoy día son cada vez más largos. ¿Cuántas veces se suspende una audiencia? En fin, y hoy día nadie responde por eso. Si el gobierno, el Estado, mañana cualquiera sea el gobierno, el Estado tuviera herramientas estandarizadas y pudiera exigir de los órganos del Estado que se dedican a la persecución penal sobre esta base, sería mucho más fácil para el propio ministro de Seguridad. Y acelerar esos procesos judiciales, ¿de quién depende? ¿De los tribunales de justicia? ¿Depende del Ministerio Público? Porque vemos que los juicios tienen la formalización, luego viene la etapa de investigación, se pide un plazo, luego viene la audiencia de preparación de juicio oral, y luego el juicio oral se suspende entre medio y pasan de repente desde que se cometió un ilícito, pasan 3, 4, 5, incluso más años, hasta que la persona
puede ser inocente o puede ser culpable. ¿Cómo hacemos para acelerar todo eso? Es eso lo que la reforma procesal penal, cuando inició, y me consta porque yo partí con ella, quería evitar. Es decir, en ese tiempo los procesos penales podían durar 10, 12 años. Hoy día estamos 10, 8 años, en algunos casos muy complejos. Entonces hay que medir este proceso penal y cómo se puede acelerar con leyes, pero ya no grandes leyes, sino que simplemente remedios legales, pero muy, yo diría, la tuerca donde se debe apretar. No es instalar un proceso completo nuevo, es el mismo proceso, pero con estándares donde se le exija para un nivel de criminalidad que al momento en que nace este proceso no existía. Yo con esto no quiero decir, porque hay mucha gente que lo dice, el proceso penal no sirve, falló. No, no falló. Lo que pasa es que fue creado en un país, en un Chile, que tenía otra criminalidad. Hoy día tenemos una criminalidad organizada, más violenta, que solo constituye el 5% de los delitos que ingresan al país. Sin embargo, nos tienen un nivel de percepción de tanto temor que es necesario ajustar el engranaje del proceso penal para ese segmento. Ya, pero ajustarlo en el lado del Ministerio Público o en hacer cambios en los códigos. Yo creo que ajustarlo en las leyes orgánicas de Gendarmería, de la Policía, de Carabineros, de Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, en el Código Orgánico de Tribunales, también para exigirle al Poder Judicial ciertos estándares y digamos, de monitoreo para que la autoridad, para que el Estado tenga esa forma de medir, en fin. Yo creo que se pueden hacer cosas bastante, digamos, innovadoras que permitan ajustar este proceso penal. Por ejemplo, jueces, en algunos casos, jueces de garantía que puedan integrar los juicios orales, en algunos casos, o al revés, jueces orales que puedan ir a garantía dependiendo de la situación de saturación. Eso se puede crear en una especie de pool. Sin tocar las competencias de cada uno, sino que simplemente estandarizando y mejorando, yo diría, la eficiencia del proceso. ¿Sabes por qué es tan importante? Simplemente porque la gente que no cree en su sistema procesal o en su sistema de justicia termina haciendo justicia por su propia mano. Y es eso lo que tenemos que evitar, es decir, evitar que la gente deje de creer que el Estado debe administrar la justicia. Y esto no es personal, no hay que armarse, el Estado puede responder, pero esto hay que hacerlo rápido para encontrar las soluciones que la gente las perciba. Ya. Luis, y dentro de las prioridades legislativas que se pueden plantear para esta etapa, para este Chile, como dices tú, de julio del año 2026, ¿pondrías sobre la mesa rápido, con urgencia, el apurar la ley de responsabilidad penal juvenil a propósito de todo el debate que ha habido de bajar la imputabilidad a los menores de 18 a 16 años? Yo creo que rebajar la imputabilidad no sé si va a ser la solución. Me da la impresión de que si nosotros podemos llegar a los 7 años, si quieres, exacerbando esta idea, ¿no? Pero la pregunta es, si esos adolescentes, menores, púberes, como quieras llamarlo, esos niños que están incorporándose a la vida electiva, le estamos dando opciones. Y esas opciones son las que... Porque todos estos sistemas de reinserción, de resocialización, no están funcionando, Davor. Ese es el punto. ¿Qué alternativa le está dando el Estado para sacar a una persona de esta situación? Te voy a contar un ejemplo de la directora del programa Parceros de Colombia, que nos contaba lo siguiente en el seminario que hicimos en la Universidad de San Sebastián el jueves pasado. Nos contaba que el asesinado candidato presidencial de Colombia, de apellido... No recuerdo el apellido, la verdad. La persona que fue asesinado por un joven de 14 años, ¿ya? Y esta persona, este joven, antes de matarlo, antes de sacar la pistola y dispararle a escasos metros, le pregunta a una persona que estaba al lado, le pregunta, ¿quién es ese sujeto? Es el candidato. ¿Está segura? ¿Es el candidato? Ah, ya, pa, y lo mata. Ese joven ni siquiera sabía a quién tenía que matar. O sea, era un sicario. Era un sicario de 14 años. Como tantos otros podemos ir generando si no tenemos opciones, ¿te fijas?, reales en las poblaciones. Porque hoy día el crimen organizado, esos son sus soldados, los están sacando desde ahí, desde la pobreza, desde la carencia, desde la falta de expectativas. Y eso sí habría que atacarlo a través de la vía legal, que también está dentro del contenido de las propuestas que por lo menos se han escuchado, de que hay que
elevar las sanciones a los que reclutan, a los jefes de estos soldados niños. Sí, pero además dar oportunidades de resocialización a gente que tiene estas opciones dentro de ser, qué sé yo, vendedor de droga, de la traficante de la población, en fin, darle una oportunidad real. En Chile estamos como compartimentos estancos. El Tribunal de Familia no conversa con el Tribunal de Garantía, cuestión que a mí me parece a lo menos ridícula. Si estamos hablando de un mismo sistema de justicia, ¿cómo es posible que un juez de garantía no sepa, cuando un joven se sienta ahí de 17 años o de 16, qué antecedentes tiene en familia? ¿Y cómo es posible que la Fiscalía no pueda contar con esa información? Luis, en otro tema y viendo siempre el aspecto local desde el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, ¿cómo observan estos primeros casi 5 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast mirando el Ministerio de la Seguridad? El ministro Arrau esta semana ha exhibido varios logros. Dice que los robos con violencia cayeron casi 17%, que los homicidios también se han disminuido un 17%. ¿Coinciden con él en la apreciación de que está cayendo el nivel de delitos en nuestro país o no? Mira, yo te lo voy a decir en un panorama más académico. En el fondo, creo que nuestro país se ha dado la oportunidad de cambiar las leyes en un gran frenesí legislativo. Y esto ha sido un acuerdo transversal entre izquierda, derecha, entre todos los actores políticos del país. Hoy día estamos en la fase de instalación desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad, de implementación de la ley de gendarmería, y creo que para eso todavía se requiere algún tiempo. El cambio del homicidio, es decir, que baje el homicidio, celebramos cada punto que tenga la baja. ¿Pero es estacional o el delincuente siente que cambió la mano en Chile? Yo creo que para llegar a cifras redondas tenemos que bajar el secuestro, la extorsión, tenemos que bajar todos los delitos que están asociados a la criminalidad organizada, la trata de personas. Si ese conjunto no baja, que baje el homicidio puede ser circunstancial. Ya, pero otros expertos siempre plantean que el mejor termómetro para medir los delitos es el robo con violencia y el robo con sorpresa, que es el que deja más atemorizado a los ciudadanos. Y vemos que aquí ha bajado casi 17%. ¿Por qué no baja la percepción de inseguridad? ¿Por qué el chileno sigue teniendo miedo cuando a esta hora, por ejemplo, tiene que caminar por las calles? ¿Sabes por qué? Yo no tengo la respuesta, pero la explicación que tengo... Es media sociológica también, claro. Es sociológica desde el punto de vista que tenemos un aumento en la violencia de los delitos, en la captura de los territorios. Si la gente no percibe que estamos recuperando territorios al narco, recuperando territorios al crimen organizado, el robo incluso para las personas puede ser perdonable. Lo que no es perdonable es que se denuncie una extorsión y el 80% de las causas terminen siendo archivadas provisionalmente, por ejemplo. Ya. ¿Te fijas? Luis, ¿qué se puede hacer con la gran cantidad de armas que están dando vueltas en las calles? Se ha hablado mucho en esta última hora de armas que eventualmente provendrían de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Anoche aquí en Providencia, a escasos metros de aquí del canal, hubo también una balacera. Varios vehículos de la Municipalidad de Providencia quedaron con los agujeros. De milagro no hubo un muerto anoche. ¿Cómo se hace para salir a controlar y a buscar esas armas que están en manos de los delincuentes hoy día? Mira, yo creo que hay que darle todo el respaldo a la policía. Incluso hay un proyecto de ley para aumentar en una fase 2 la ley Nadine Retamal desde el punto de vista de las personas, de los funcionarios policiales que están de franco. Yo creo que hay que darle todo el respaldo. Ya, segundo, allanamientos permanentes, inteligencia, con la finalidad de sacar ese armamento de fuego que está en las calles. Eso genera muchísimo temor. Es mucho más fácil ceder a la presión de un arma o terminar muerto. Hoy día, o sea, básicamente la gente tiene miedo de llevar celulares consigo porque los pueden matar. Antes te los robaban y salían arrancando. Entonces, yo creo que el tema de las armas es prioritario. Las armas, vinculado también al tema de drogas, con procedimientos, qué sé yo, estandarizables, pero reitero, eso es relevante. Para que esto tenga efecto real, voy de nuevo al proceso penal, porque nada sirve que tengamos detenciones por armas o qué sé yo, y finalmente la gente perciba que llegan al Tribunal de Garantía y que la Fiscalía o el Tribunal de Garantía los deja en libertad, y que se demoran años, en fin, si te fijas, el proceso penal va de la mano también con la confianza y credibilidad. Ya, pero es plausible pensar que hay un tráfico de armas desde Argentina hacia Chile, aprovechando la frontera de casi 4.000 kilómetros que tenemos, donde hay muchos pasos ilegales. Es plausible pensar que hay tráfico de armas de vecinos, de Argentina, también de Perú, armamento, qué sé yo, de Bolivia, llega de todos lados, incluso interno, desvío interno. Ya.
Y respecto a los guardias municipales, la próxima 2 semanas más, el 12 de agosto, comienza ya a regir a plenitud las nuevas facultades que van a tener los guardias municipales a nivel nacional. ¿Alcanza con las facultades que contempla la ley? Porque anoche, el caso que vimos acá en la Comuna de Providencia, si hubieran tenido más facultades los guardias, así todo no habrían podido repeler el ataque de estos antisociales que les dispararon a mansalva. Yo no estoy de acuerdo con entregarle armamento de fuego a los guardias municipales. Creo que ese es un paso que me podría pasar 4 pueblos si lo sugiriera, pero sí creo que son personas que colaboran muchísimo con la seguridad, del punto de vista que son los primeros en llegar a cualquier sitio del suceso. Creo que el tratamiento que les damos legalmente no es el adecuado, creo que tienen que ser considerados incluso testigos expertos. Son los testigos más importantes porque son los primeros que llegan al sitio del suceso, antes incluso que los funcionarios policiales. De hecho, hay un reclamo de que se habían demorado mucho en llegar más de 1 hora para ese funcionario de Carabineros a ese procedimiento particular. Creo que tenemos, aquí las manos nos sobran y hay que efectivamente dotarlos de unas herramientas legales y de soporte y de respaldo legal a esas personas que contribuyen también con la seguridad. ¿Y armas intermedias también? ¿El electroshock que tanto se ha debatido en estos últimos años? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Eso no tiene ningún... O sea, porque claro, puede ser letal dependiendo de las condiciones físicas, psicológicas, qué sé yo, incluso las enfermedades previas que pueda tener una persona, pero cualquier cosa, cualquier susto puede significar también una situación así. Yo sí les daría, digamos, armamento intermedio, digamos. Ya. Luis, un último tema que me gustaría poner aquí sobre la mesa para conocer su experiencia esta mañana. El ministro Arrau sinceraba las cifras de personas detenidas en nuestro país. 65.000 personas están tras las rejas, la cifra más alta en la historia de nuestro país. ¿Qué nos dice eso? ¿Hay posibilidad de rehabilitar a alguien que está hoy día en la cárcel con el nivel de hacinamiento que tienen prácticamente todas las cárceles del país? Hacinamiento, falta de segmentación, situaciones que donde hay un desgobierno al interior del punto de vista, en algunos casos, donde se mezclan los buenos con los malos, los primerizos con los que tienen experiencia. Yo creo que se requiere... Mira, es difícil que el Ministerio pueda crear nuevas cárceles tan rápido. Están buscando fórmulas, eso me consta. Pero lo que sí, yo dentro de los penales que existen en Chile, segmentaría con lo que hay. Pero sí dejaría a las personas que tienen mayor compromiso criminal, evidentemente, en un solo penal. Y eso puede llenar 1 o 2 penales. Y el resto, quizás con medidas más laxas. Pues nadie quiere cárceles. Nadie quiere más cárceles. No, nadie quiere más. Pero tenemos cárceles seguras en Chile, Rancagua, qué sé yo, el mismo Repas en Santiago. Hay otras cárceles, qué sé yo, que se pueden habilitar. Pero te reitero, yo creo que no sé si crear más cárceles, evidentemente eso van a ser necesarias, pero también revisar también el uso de la prisión preventiva. Si de repente el tema de la prisión preventiva para estar 2 o 3 meses y después en libertad, pareciera ser que es un poco absurdo, ¿no? Aparejado ese número de 65.000 presos, entregaba otro número hoy día que quizás es más escalofriante para el modus vivendi en este país. 40.000 personas que están prófugas de la justicia. ¿Por qué no se pueden ir a buscar? Ese es un tremendo... Un dato que yo lo vi en la mañana, dato. me sorprendí mucho. 40.000 personas que nadie está buscando. 40.000 personas que pueden tener hasta beneficios sociales porque no hay cruce de datos al interior del Estado. No, hay mucho por hacer. ¿Y cómo se sale a buscar a esa gente? Yo creo que inteligencia interna, la data en Chile está, el problema es que no hay cruce real. O sea, piensa tú, una persona que puede tener un contrato de trabajo, una persona que aparece por ahí con algún beneficio social, qué sé yo, que puede estar postulando algo, te aseguro, ¿te fijas? Familiares, qué sé yo, uno puede buscar con data, lo hizo la Contralora, que todos le hemos sacado el sombrero, sí, con simples cruces de datos, se puede. Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas como siempre. Gracias a vos. Gracias, buenas noches. Y ustedes recuerden, protéjanse de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted de la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas.
11 de la noche con 32 minutos, estamos de regreso con un consejo para ustedes. Ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Muy temprano en esta jornada de día lunes era esperada la cifra del IMASEC, cómo le está yendo al país. Han sido 5 meses consecutivos donde el crecimiento fue negativo. Hoy, por fin, la cifra fue positiva. 2,4% crecimiento para el mes de junio. Queremos hablar sobre eso y también otros temas que tienen que ver con la aguja económica, que es tan importante para los chilenos, y para eso nos acompaña hasta ahora Claudio González, director de inversiones GH Capital Invest. Bienvenido, Claudio, como siempre, gracias por estar acá. Gracias a ti, Davor, por invitarme. Bueno, ¿cómo se reciben estas cifras? ¿Mejoran las expectativas? ¿Es una flor dentro de un desierto? ¿Cómo leemos esta primera cifra positiva del 2026? Yo diría que es una cifra relativamente esperada. Ya hace unas semanas atrás el propio ministro había comentado que junio venía con un buen número, probablemente por cifras adelantadas de recaudación de IVA y otras. La verdad es que nosotros también pensamos que de junio en adelante los IMASEC iban a ser positivos, creemos que van a ser positivos tal como este o tal vez un poco más, acercándose incluso hasta el 3%. Así es que una cifra esperada, evidentemente que después de tantas cifras negativas de la primera parte del año estábamos un poco pesimistas todos, ¿verdad? Y un poco inciertos de que tuviéramos este buen nivel de crecimiento en junio, pero finalmente se confirma que sí. Hace un mes, cuando analizábamos esta cifra, pero la correspondiente al mes de mayo, muchos analistas hablaban de que Chile eventualmente podría caer en una recesión luego de tantos meses consecutivos con crecimiento negativo, y estuvo a punto de tener 2 trimestres con crecimiento negativo. ¿Ese fantasma de la recesión, esa palabra tan temida en la economía, está lejos por ahora de Chile o no? Sí, bueno, era una recesión técnica. Hay que explicar en realidad qué era la definición estricta de la literatura de lo que es recesión. 2 trimestres consecutivos de caída que finalmente no se confirman porque junio revierte la tendencia. Pero la verdad es que no estamos en una especie de depresión económica o una recesión profunda. Creo que este indicador de junio empieza a revelar que la economía puede comenzar a retomar una tendencia creciente. No es contundente aún, tenemos que esperar más números, pero desde luego que es una buena cifra para esperar un segundo semestre mejor. Teniendo junio positivo, 2,4, Chile logra levantar la cabeza en cuanto a su economía. ¿Cuál es la mirada que hay sobre lo que ya pasó, sobre el por qué tuvimos 5 meses con crecimiento negativo? ¿Cuál es el diagnóstico o la conclusión que se hace sobre esos meses tan malos? Eso es una buena pregunta ahora, es una buena pregunta. Yo creo que por una parte es el rezago de políticas que fueron trayendo una especie de pérdida de dinamismo en la economía chilena. El mercado laboral así lo indica. El aumento de costos en el mercado laboral hizo cada vez más difícil la contratación. De allí, en parte, se deriva la gran tasa de desempleo que tenemos hoy día. Y también la falta de políticas claras que pudieran incentivar la inversión, que fueron de alguna manera minando la capacidad de tener esta carretera más grande por donde pudiéramos transitar más rápido. Por lo tanto, es una conjunción de factores que hicieron que las expectativas estuvieran un poco contenidas. Con ello, las empresas no se allanan a invertir, a crecer, a tomar decisiones de ampliaciones, sino que más bien esperar a que existan algunas señales más claras que yo creo que con la reforma van a venir en los próximos meses. Por lo tanto, yo diría que es como el resultado de unos últimos 2, 3 años en donde las expectativas en realidad estaban más bien en el lado más negativo que positivo. Y en lo que viene hacia futuro, de julio para adelante, la minería, ¿qué tan pivotal va a ser en el desarrollo económico del país? Este mes de junio tuvo un crecimiento de 9,8%, pero ha tenido muchos vaivenes últimamente. Ha destruido empleos, en algunas regiones ha podido contratar gente, pero la cifra global del desempleo que conocíamos la semana pasada muestra que la minería ha destruido empleos en el último tiempo. Así es. ¿Por qué le ha costado tanto a Chile, país minero, levantar vuelo? Los últimos meses, excepto este de junio, han sido crecimientos en realidad negativos de la minería. Y eso resulta raro en un contexto en donde tenemos precios de referencia muy buenos, como el cobre, por ejemplo, en donde vivimos hoy día con precios por sobre el $6 la libra. Hay que recordar que hace 3 décadas atrás tener
el precio del cobre a $1 la libra era una maravilla. Así que la verdad es que hoy día resulta raro tener estos precios y una minería tan negativa que se revierte recién en junio. Hay problemas de producción, han habido problemas de interrupciones de producción importantes, leyes de mineral, yacimientos que ya están bastante más envejecidos y cuesta mucho más, evidentemente es más costoso extraer el mineral, los cash costs son más elevados y eso evidentemente que comprime los márgenes de la minería y reduce los niveles de producción. Yo creo que esta es una buena señal de que a lo mejor la minería comienza a retomar niveles de producción un poquito más altos en el segundo semestre. Eso deberíamos esperar que tire el carro de la economía, sobre todo, como digo, con los niveles de precio que tenemos, sobre todo en el cobre, que son extremadamente buenos. Ya, Claudio, y el rubro de la construcción, que también es pivotal en nuestro país y sobre todo es muy importante para la generación de empleo. Hay 980.000 personas que están sin pega en nuestro país hoy día. ¿Por qué ese rubro no ha podido repuntar? No lo veo en los más destacados hace harto tiempo en estos índices. Bueno, se ha hablado mucho de varios factores. Yo creo que evidentemente que los últimos años no han sido años en donde el sector inmobiliario, el sector de la construcción haya tenido señales positivas que le hayan permitido proyectar inversiones de manera importante. Allí el tratamiento de los permisos, ¿verdad? La incertidumbre respecto de los trámites sectoriales, por ejemplo, y ambientales que eventualmente hacen bastante incierto el tiempo de esas inversiones y también el aumento de los costos de contratación que han comprimido los márgenes del sector inmobiliario, produjeron bastante efecto negativo. Deberíamos suponer que con la reforma que trae consigo algunos elementos que podrían favorecer el sector inmobiliario, podríamos empezar a ver tal vez en el último trimestre de este año un poquito más de dinamismo en ese sector, que es muy contratador de mano de obra y con ello absorber un poco el alto nivel de desempleo que tenemos. Así que yo diría que no lo vamos a ver de inmediato, pero sí a lo mejor en el último trimestre de este año y con más seguridad en el 2027. Claro, pues hay gente que está cauta, está mirando, esperando que se apruebe la reforma, sobre todo para acceder a esto del descuento del IVA de la primera vivienda. Está el descuento del IVA de la primera vivienda, está la agilización de los permisos también, ¿verdad? De manera muy clara en la reforma y eso desde luego que puede incentivar un poco el crecimiento en ese sector. Pese a las buenas expectativas que tienen muchos economistas, también las autoridades, las escuchábamos esta mañana frente a este IMASEC positivo de 2,4%, ¿cuánto va a impactar lo que hemos vivido en el julio que ya queda atrás? Con lluvias, con temporales, con puertos cerrados, con aeropuertos cerrados, con carreteras destruidas, con mano de obra que no puede llegar al punto de trabajo, con carga que no puede salir de los lugares donde se genera. ¿Puede eso impactar las pretensiones de un IMASEC positivo el próximo mes? Sí, probablemente van a haber algunos impactos negativos en algo del sector agrícola, por ejemplo, toda la zona del Maule, de la zona de O'Higgins, del Maule, que ha sido también afectada por los temporales, va a tener alguna interrupción en parte de las cadenas productivas. Pero hay también una oportunidad que no va a ser inmediata, pero una oportunidad de que toda la reconstrucción de obras públicas, por ejemplo, que tiene que llevarse adelante, dado la destrucción que hubo, por ejemplo, en la zona de la tercera y cuarta región, puede significar también un incremento en la contratación, en la absorción de empleo en los próximos meses, si es que efectivamente se aplican los recursos por parte del Estado en esos sectores. Así que, desde luego que hay un efecto de corto plazo, julio lo vamos a sentir, pero de todas maneras yo creo que julio va a ser un mes que va a tener un IMASEC positivo también y por tanto no creería que esto va a impactar de tal manera que revierta la trayectoria que ya vemos en junio. Ya, si empiezan los números buenos para la economía como el de hoy, ¿podríamos pensar en un cierre del año con un 2% de crecimiento o eso es utópico? Está difícil, porque el primer semestre al final en conjunto tuvo una leve caída. ¿Ya? Entonces necesitas un segundo semestre con un crecimiento muy vigoroso para poder llegar a un 2%. Nosotros estamos más que nada por el lado de creer que podemos llegar a un 1,6% de crecimiento del PIB en este año. Creo que ese sería el número en torno al que vamos a terminar, que significaría un segundo semestre bastante dinámico, dando las bases para el 2027. Yo creo que ya hay que pensar que en el fondo el 2027 puede ser el año en donde definitivamente se reviertan las tendencias. Claro, y son bien esperanzadoras las cifras del 2027. Estaba viendo la Dirección de Presupuesto, proyecta un crecimiento de un 3,7% para el 2027. Uno dice, bueno,
¿De a dónde con lo que tenemos al día de hoy? ¿Cuándo se debería empezar a notar ese nuevo impulso que terminaría el 2027 con ese guarismo tan alto que hace mucho tiempo no ve el país? Bueno, es re importante, Davor, que la inversión, por ejemplo, se empiece a materializar de manera muy rápida. Toda la agilización de inversiones que se empezaron a dar a comienzos de la entrada del gobierno actual, que se empiece a hacer efectiva, se empiece a desplegar, a generar contratación, a generar, digamos, dinamismo en los diferentes sectores en donde se despliegue. Eso es re importante y todavía no ocurre plenamente. Por lo tanto, hay un rezago entre que se despliega la inversión y esto produce los efectos sectoriales y sobre el mercado del trabajo que uno espera. Por lo tanto, yo esperaría que a partir del segundo trimestre del próximo año ya empecemos a sentir claramente los efectos de la mayor inversión sobre el crecimiento. No descartaría para nada que estemos en torno al 3,5%, ojalá al 3,7%, por supuesto. Ahora, nuestra capacidad de crecer como economía no permite crecer mucho más, sin crear presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo de rezago en donde nuestro crecimiento y nuestra capacidad de inversión fue muy baja y por lo tanto disminuyó lo que se llama nuestro producto potencial. Entonces no podríamos esperar que nuestro crecimiento en 2027 vaya muchísimo más arriba de ese número, porque de otra manera puede crear presiones inflacionarias que no son buenas, ya lo hemos visto en el pasado, ¿verdad? Para la población. Por lo tanto, en un 3,5% me parecería un buen número para 2027. Ya, pero a propósito de la mega reforma que termina de votarse ya a esta altura en pocas horas más ahí en el Congreso en Valparaíso, el corazón de la mega reforma trae dos artículos que han sido muy discutidos: la invariabilidad tributaria y la rebaja de impuestos de primera categoría paulatinamente del 27 al 23%. ¿Eso va a rendir frutos en el corto plazo? ¿Va a hacer que vengan empresas o que en Chile se invierta más en vez de sacar las platas al extranjero? ¿O faltan más cosas todavía? Bueno, si uno mira la reforma como un todo, la verdad es que hay más cosas que probablemente tengan efecto más en el corto plazo. Algunos incentivos a la contratación, por ejemplo, de trabajadores nuevos, sobre todo para las empresas que exportan servicios, ¿verdad? Se acotó respecto de la idea inicial, que era abierto a la contratación y a la mantención de los trabajadores que estaban, pero era muy caro fiscalmente hablando. Pero ahí hay un elemento de contratación que es de corto plazo. Por el lado de la agilización de permisos, eso puede también destrabar lo que ya está como permisos solicitados, como inversiones que están tratando de llevarse adelante. Pero la invariabilidad tributaria significa inversiones muy grandes que tienen que empezar a llegar. Y para empezar a llegar no solamente hace falta el cambio de ley, sino que además que empiece el ambiente, el medio ambiente de inversiones a ser favorable para que esa inversión llegue, ¿verdad? Pues son montos bastante importantes, digamos, de varias decenas y centenas de millones de dólares. Deberíamos esperar que eso en realidad impacte la economía chilena más desde 2027, segundo semestre en adelante. No creo que antes que eso. Y por otro lado, la rebaja de impuestos es una buena señal para las empresas en general, para las empresas más grandes. Hay que recordar que las empresas pymes siguen manteniendo su nivel de 12,5% que tienen hasta hoy día. Y allí hay un efecto que puede permitir que las empresas empiecen a mirar más favorablemente, dejar de entregar dividendos, por ejemplo, como ha sido la tónica en los últimos años, y empezar a reinvertir más y con ello crear más empleo y más capacidad productiva en sus propias empresas. Eso también va a demorar, no es inmediato. Por lo tanto, deberíamos esperar que durante el 2027, con mucha claridad en la segunda parte del 2027, eso comience a dar frutos. No es inmediato. Allí hay que decirle a las personas que son señales positivas, pero que no van a tener inmediatez. Hay que esperar, pero van a surtir frutos desde luego en 2027. Claudio, ¿y cuántas de esas expectativas se pueden derrumbar si finalmente no hay invariabilidad tributaria? Porque está aprobada por el Congreso de nuestro país, pero hay un requerimiento al Tribunal Constitucional y son esos jueces, son ellos los que van a tener la última palabra y que podrían desechar esta norma aprobada por el Poder Legislativo. Si eso no ocurre, ¿se desarma mucho la mega reforma? ¿Se vuelve un incentivo quizás pequeño para los inversionistas? Bueno, cuesta pensar en realidad, sin perjuicio que es posible que ocurra, cuesta pensar que no vayan a dar espacio a que exista la invariabilidad tributaria, porque es algo que ya tuvimos en el pasado, hasta el 2014, el antiguo decreto ley 600. Más allá de
que se puede perfeccionar y que se podía cambiar cosas, pero ya tuvimos una invariabilidad tributaria. Hay muchos países en el mundo que tienen regímenes de invariabilidad tributaria. Sería, creo yo, algo positivo, pero evidentemente que una mala señal desde el Tribunal Constitucional negando la posibilidad de la invariabilidad tributaria sería desde luego que algo que sería negativo para lo que ven los inversionistas extranjeros, que están esperando que probablemente se allanen la posibilidad de llegar e invertir con un entorno de largo plazo más claro para sus inversiones en Chile. ¿En qué rubros ves oportunidades en nuestro país? Bueno, minería desde luego. Sigue siendo un punto fundamental ya. Y seguirá siendo. Hay que pensar que minerales en el mundo se necesitan por mucho. Cobre, desde luego, ya hemos visto toda la cantidad de cobre que va a seguir todavía China. La ley está baja, sí, pero... La ley está baja, pero China va a seguir demandando mucho cobre, ¿verdad? Es quien demanda el 60% de nuestro cobre. Va a seguir haciéndolo porque tiene que seguir electrificando todavía lo que gran cantidad del país todavía no tiene redes eléctricas, pero también la electromovilidad, que es otro factor importante para el cobre. Litio, que no nos hemos subido rápido, y ya estamos un poco tarde de subirnos a la hora del litio. Si no nos subimos pronto, se nos va a pasar la capacidad de poner nuestro litio en el mundo, porque las expectativas del mercado y de la industria es que no quede mucho más que 30 o 40 años de litio en el mundo para la industria del litio. Y por otro lado, tierras raras, por ejemplo, ¿verdad? Que van a ser claves para electromovilidad y para la industria de la defensa, por ejemplo, en el futuro. Entonces, la verdad es que la minería va a seguir siendo probablemente el vagón delantero de esta maquinaria que nos puede llevar definitivamente a tener un crecimiento más sostenido. Hoy día recibimos una cifra muy positiva del IMASEC, 2,4% mes de junio, pero terminamos la semana y terminamos julio además conociendo la cifra de desempleo altísima, 9,4% a nivel nacional. Sí. 7 regiones del país ya están sobre el 10%. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer de por qué llegamos a este escenario tan poco halagüeño y alentador para los compatriotas que buscan empleo? Bueno, cuando uno mira lo que han sido los últimos años en términos de las políticas no han sido realmente proempleo, han sido más bien protectoras del empleo existente, podríamos decir. Entonces, no hay una capacidad de mirar la creación de nuevos empleos, sino que más bien lo que hubo fue una especie de visión de mantener los empleos lo más protegidos posible. Cuestión que es buena, desde luego, por sí misma, pero también tiene que estar equilibrada con tratar de crear nuevos empleos para aquellos que no están dentro de esa protección, ¿verdad? Lo que necesitamos hoy día es eso, tratar de ampliar rápidamente los sectores en donde sean más capaces de absorber empleo, la construcción, desde luego, uno de ellos, y con ello permitir que se reduzca más rápidamente la tasa de desempleo. Y crear las políticas públicas, por otro lado, que permitan el mayor acceso de la mujer, ¿verdad? Salud universal, el mayor acceso de la mujer y más rápido a que las empresas no vean a la mujer como alguien en quien hay que gastar más dinero respecto del hombre al contratar, ¿verdad? Entre otras cosas, por la sala cuna. Varios aspectos que yo creo que tienen que estar más asociados a tener una política más productora de empleos que cuidadora de los empleos existentes. Me parece a mí que eso es muy relevante. El crecimiento lo produce, pero lo produce en el largo plazo, no lo produce en el corto plazo. Por lo tanto, hay que fomentar probablemente las capacidades de las personas que están sin empleo hoy de poder acceder a algunos empleos que les permita por lo menos adentrarse en el mercado laboral más rápidamente. Y pensando, Claudio, en el corto plazo, porque claro, el del crecimiento va a llegar a futuro probablemente, pero en el corto plazo hoy día hemos visto algunas medidas que ha tomado el gobierno que está en modo empleo, dice el ministro Mas. Hemos visto también al ministro Raúl, el ministro Tomás Raúl del ministro del Trabajo, que está trabajando en una mesa de reactivación que también va mirando la posibilidad de generar más empleos. ¿Ves bien encaminado el gobierno que ya planteó crear 50.000 nuevos empleos ahora en el corto plazo? Está colocando incentivos para la contratación, un porcentaje mayor de dinero para las mujeres que para los hombres. ¿Son buenas iniciativas o se podría hacer algo más ahora pensando en la emergencia laboral que vive Chile? No, son buenas iniciativas. Son todo lo que signifique fomentar
la capacidad de crear empleo rápido y sobre todo para las mujeres, más que para los hombres incluso, también para los jóvenes que también tienen una alta tasa de desempleo, me parece a mí que van en el sentido correcto. Y tratar de flexibilizar en algo el mercado laboral para compensar un poco el incremento de los costos laborales que para las pymes ha sido importante, ha sido disminución de margen. En varios casos, el aumento de, por ejemplo, el sueldo mínimo combinado con el aumento de la cotización adicional que viene, ¿verdad? Y que va a seguir en los próximos años por la reforma de pensiones de 2025. Es decir, hay varias cosas que son un aumento de costo que tiene que ser compensado por otra parte con algún fomento para las empresas que tengan más efectos negativos por estos aumentos de costo. Claudio González, seguiremos muy atentos a los números. Esta semana sale el IPC. Así es. Así que comprometemos otra entrevista. Director de Inversión GH Capital Inves, gracias por estar acá como siempre. A ti, Davor, por invitarme. Muchas gracias. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso con más en Vía Pública. 11 de la noche con 55 minutos, estamos de regreso, terminando, apagando este día lunes, el primer lunes hábil de agosto. Ha pasado pero volando, raudo este año 2026. Tenemos muchas noticias que compartir con ustedes, pero veamos lo que se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl. Una buena noticia para los capitalinos porque el Metro de Santiago va a reabrir la estación Santa Isabel de la línea 5 tras concluir los trabajos por incendio. Usted recordará que hubo fuego durante la semana pasada, que obligó a una evacuación masiva, que dejó además a 11 personas con daños, principalmente por inhalar humo. Las dependencias operando desde este martes en su horario habitual, tras confirmar la ausencia de elementos contaminantes en el aire. Se había hablado mucho de que había asbesto, porque esos trenes que se quemaron son trenes del año 1974, o sea, están con otra tecnología y con su vida útil más que cumplida. La buena noticia es que mañana el metro estará 100% operativo. El peritaje nos dirá más adelante qué es lo que pasó, por qué brotó el fuego ahí en el subterráneo capitalino. Veamos las temperaturas, cómo va a estar la capital en las próximas horas. No hay lluvia a la vista, hoy tampoco fue una jornada de precipitaciones en gran parte de Santiago, solo hubo unas gotitas ahí en el sector de Buin, en San Bernardo en la mañana. Para el martes tenemos cielos nublados, panorama que se repite prácticamente durante esta proyección que tenemos a 5 días mirando ya el fin de semana. El domingo es el Día del Niño, así que seguramente va a haber mucho movimiento en diversos lugares. Pero como siempre nos despedimos con buena música, con un clásico. Este sí que es clásico de clásicos, porque hoy 3 de agosto vamos a recordar al gran Nino Bravo, este cantante español que probablemente habría estado celebrando su cumpleaños si no hubiese fallecido en un trágico accidente de tránsito el 16 de abril de 1972, cuando circulaba por una carretera rumbo a Madrid. Los éxitos son muchos: Cartas Amarillas, Libre, Noelia, son varios de los grandes referentes de la balada romántica en Iberoamérica. Su corta carrera dejó huella y hasta el día de hoy, con su intensa voz y también con muchas interpretaciones, son muchas canciones además de él que están presentes permanentemente en los karaoke. Mucha gente, a pesar de que han pasado más de 50 años, lo sigue manteniendo muy, pero muy vivo. Nos vamos a despedir escuchando hoy otro clásico. Usted ya sabe cuál es: Un beso y una flor. Que tengan una buena jornada, un buen descanso. Nos reencontramos mañana aquí en Vía Pública. Chao, chao, buenas noches.